Hola, ¿cómo están? Hoy 31 de octubre, último día del mes, al fin, ya nos queda poco para fin de año, chiquillas. Hoy nos encontramos acá. Hola, Mire, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola, Cevita, tanto tiempo, Mayito, qué gusto verte. Hoy estamos acá en nuestro podcast, ¿por dónde empezamos? Esta vez con el tema elefante blanco. Escogimos este elefante blanco para que la gente lo entienda, que son estas estructuras, proyectos, construcciones, ¿cierto?, que han sido abandonadas. En este caso lo llevamos a las personas de un sector de la sociedad, en este caso políticas de vivienda social entre los años 80 y 90 en el sector sur de Santiago. Para comenzar entonces este tema, este espacio es libre. Ya, bueno, bien denso el tema con el que vamos a comenzar, siendo víspera de un feriado, pero bueno, démosle nomás. Pensando como en la vivienda social particularmente, para poder llegar a los años 80 en adelante, que es donde vamos a contextualizar por qué pensamos el elefante blanco en esta época y asociado a la vivienda social. Podemos partir como de esta noción del elefante blanco, como de que esto puede ser mucho más que una vivienda, que un espacio físico, ¿no? Que también puede ser la personificación, el ser humano al respecto de cómo te mira el Estado. Y esto quedó como evidenciado al respecto de la política habitacional, esta crisis a escala humana, sobre todo con la pandemia, cuando pudimos reconocer las consecuencias de la política habitacional que habíamos llevado hasta esa época. Y a pesar de que, bueno, nosotros como buenos pobres conocemos cómo se vive en nuestros barrios, mucha gente lo tenía invisibilizado. Había una especie de negacionismo en todos los sentidos también al respecto de cómo vivían las personas. Y cuando pasa esto de que finalmente tienes que habitar tu casa 24/7, se vuelve inevitable ver cuál es la condición en la cual vivíamos, que se observan altos niveles de segregación, existe concentración de pobreza, acceso deficitario a bienes públicos, urbanos, etc. Entonces también para poder situarnos en este contexto tenemos que mirar de alguna forma cómo surge la política habitacional urbana a gran escala, sobre todo pensando en Santiago. Entonces, desde antecedentes históricos, como partiendo con el movimiento de pobladores, desde los primeros asentamientos informales conocidos como las poblaciones callampa, que se instalan aproximadamente en los años 40 y tantos, cerca del Zanjón de la Guada, y donde ahí también surgen las primeras tomas de terreno, como la Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, en la Feria, y que luego se transforma en la Victoria. Y bueno, después, a mediados de los años 50, cuando aparece la Corvi también y empieza a generar estrategias de autoconstrucción y erradicación, que consiste justamente en la eliminación de estas poblaciones callampas y también la erradicación de los campamentos que estaban en la zona oriente de Santiago, donde como sube también el valor de los suelos de la zona oriente, porque los cuicos no querían tener cerca a la gente pobre, se agarra a toda esta gente pobre y se le lleva para los campamentos de las periferias, o sea, se lleva estos campamentos a las periferias. Y también no olvidar que llegan con camiones a buscarle prácticamente, los tiran a ese espacio. Después, saltando eso, como ya la operación Sitio, que como a mediados de los 60, como en los 65, surge la operación Sitio como una política de emergencia por los daños causados también a los temporales en varias tomas, y como respuesta también al movimiento de los pobladores sin techo, que mediante una lucha y una organización popular genera las presiones para que el gobierno de Frei Montalva suelte terrenos pensados como principalmente urbanizados y conectados a la ciudad, aunque realmente se conoció por los mismos pobladores que dan relato de las trayectorias de esos tiempos, de que ellos le decían la operación Tiza, porque finalmente cuando ellos llegan no hay ningún tipo de servicio disponible para que ellos habiten, sino que simplemente un pedazo de tierra pelada donde está marcado con tiza. Entonces, pero bueno, más allá de eso, entre los años 65 y 70, cerca de 75.000 sitios fueron entregados a más de 380.000 personas en la época. Pero como ya vamos a seguir mirando hacia el futuro, hacia lo más contemporáneo, vamos a poder ver que era bastante precaria la vivienda social, aunque mejor que las condiciones actuales, ¿no, Miguel? Sí, dando como un poco de continuidad a lo que comentabas, algo que creo que es importante tener en cuenta, el decreto que se hizo durante la dictadura de Augusto Pinochet,
en 1984. En ese decreto es donde aparece este término que estamos nombrando de vivienda social y cuáles son las características de estas viviendas. Y este decreto sigue vigente hasta la actualidad, por lo tanto eso ya nos da una pista de por dónde empezar a reflexionar y a problematizar la situación que vive la gente que habita allí. Estamos hablando de, como hemos comentado, ¿no?, de un tipo de viviendas que están construidas sobre todo en la zona sur de Santiago, en comunas como San Bernardo, La Pintana, San Ramón también, pero que sin embargo también encontramos algunos ejemplos en el norte, como las comunas de Cerro Navia o Conchalí, que al final fueron como un laboratorio experimental de políticas habitacionales y que sus efectos pues se viven a día de hoy. Y fueron espacios que durante los años 90 en adelante se fueron masificando, pero que ese aumento poblacional nunca fue acompañado de servicios y equipamientos a disposición de la gente que vivía allí. Por eso pues empiezan a intervenir estas lógicas de marginalización, de exclusión social de la gente que vive allí. Justamente, de hecho, bueno, recuerdo cuando yo trabajaba en el Hospital El Pino en San Bernardo, que está justo en el límite entre el Bosque y San Bernardo, durante el comienzo del confinamiento por COVID-19 aquí en Chile, las primeras protestas se hicieron justamente atrás del hospital de habitantes que venían de estas poblaciones. Esta es la zona cercana a las poblaciones de los volcanes. Tenemos las casas Copeva y también mencionadas Conchalí, como son ejemplos. Las casas Chubi también, que vienen después. Y ahí el reclamo de estas personas era justamente nos mantienen encerrados y no podemos trabajar. Y ahí comenzamos a entender o a conocer, no es que no lo conociéramos, pero se empezó a hacer visible a través de los medios, digamos, la realidad en la que viven estas personas, cómo vivían de hacinadas. Son personas que se le entregaron casas en un tiempo en que el estándar de vida de la construcción no era tan bueno, se privilegió más cantidad que calidad. Por lo tanto, las casas tenían tamaños como entre los 38 metros cuadrados, pero incluso 12 metros cuadrados, casas con un baño, una cocina, un par de habitaciones y hagan lo que puedan. El baño estaba como al lado del comedor, ¿no? Sí. Se compartía con el comedor. Y de hecho, claro, también yo fui testigo, digamos, de cómo algunas de estas casas se subdividían, digamos, una habitación se transformaba en 3 para poner una mini cama en cada una para ver si podíamos hacer espacio y crear privacidad a familias que comenzaron a crecer. Estas familias que comenzaron a crecer comenzaron también a hacer estas ampliaciones irregulares, que uno las ve y uno dice, yo no sé quién duerme ahí, se va a caer, digamos, esa casa, ¿no? Esos palafitos altos de 3 pisos, etc. Pensábamos también nosotros, estos lugares donde se construyeron estas casas eran justamente comunas donde se destinaron viviendas sociales. ¿Y qué implica viviendas sociales? Es que no pagan contribuciones. Por lo tanto, la comuna tampoco iba a tener mucho para hacer. O sea, aumentaba la cantidad de habitantes, pero la cantidad de recursos no aumentaba, ¿ya? Entonces disminuía por persona. Probablemente esto ya estaba empezando a verse cada vez más difícil, y si no hubiese sido por la pandemia no lo habríamos visto por adelantado. Ya pensábamos también, por ejemplo, pensando en el texto Territorio, Emergencia e Intervención Social de la Mónica Girolami, como ella explica un poco cómo los recursos sociales empezaron a ser cada vez menos, hasta que llegó a la crisis en que De la Rúa fue destituido, digamos. Y pensando en estos lugares acá en Chile, digamos en Santiago, cómo es que no había recursos para atender a estas familias que crecían y cada vez había menos recursos para ellas, ¿ya? Y cómo probablemente esto iba a llegar a una crisis donde también iba a tener que llegar a meterse la mano al bolsillo el gobierno. Pero llegó el COVID primero y nos avisó, oigan, esta gente aquí, miren los tipos de trabajo que tienen. O sea, si están encerrados no van a tener plata, si no tienen plata no tienen comida, viven 8 personas en una casa donde pueden vivir cómodamente 2 o 3, ¿ya? Y están todos hacinados, los servicios no funcionan bien, las casas no son de buena calidad, las ampliaciones menos. Entonces nos encontramos con un sujeto, una sujeta de intervención en esta situación, ¿ya? Que atrae muchas otras situaciones sociales más que ya conocemos, ¿ya? ¿Qué piensas que dice? Es que sobre todo en este
punto que has destacado, ¿no? del hacinamiento, no solo como la convivencia de muchas personas en un espacio limitado, sino como qué efectos sociales tiene este hacinamiento, como las dificultades de distinguir el espacio público del privado, como incluso construir una intimidad, ¿no? En un espacio que es tan limitado, y también un sentimiento de pertenencia y de comunidad en un sitio que muchas veces es completamente hostil, ¿no? Pero que te tienes que desarrollar allí. Y creo que este es un elemento como que debemos tener en cuenta. Y fíjate que lo que tú acabas de mencionar, incluso esto de que los espacios se hacen muy hostiles también, es lo que influye muchísimo en hacer comunidad, porque no te permite hacer comunidad, como que estás tan ensimismado, digamos, en la situación en la que estás viviendo, que yo siento que ahí comienza a funcionar un poco en algunas familias, por supuesto, empieza a funcionar, a influir el neoliberalismo. Estas familias que lo único que quieren es como, ya hagamos dinero, generemos recursos para salir de acá pronto a un espacio que nos proporcione más espacio, claramente, ¿no? Un territorio que es una casa, donde tengamos cada uno como su dormitorio, ¿cierto? Lo que toda familia desea y anhela tener. Espacios que le puedan generar vivir cómodamente, tranquilamente, y eso es lo que va generando. Entonces también, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Y cuáles son las consecuencias también de esto? Bueno, también podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, no solo el querer irse a alguna familia, porque tienen obviamente un desarraigo, que en este caso es como la ausencia de la vinculación con los vecinos para poder hacer comunidad. El hacinamiento es uno de los factores que influye, ¿cierto? Que claramente hacen que las familias no tengan espacios propios para poder tener una vida y hacer una vida en familia y en comunidad, claramente. Claro, y ahí se dan como justamente los dos factores que mencionáis tú, pues, por un lado, esta gente como que no tiene este involucramiento y lo único que quiere es irse de este lugar, y logra salir quizá a lugares más bonitos, pero también por otro lado tenemos a esta gente que no tiene ninguna otra posibilidad y que la única posibilidad es quedarse ahí, o que bien la única posibilidad es postular también a una vivienda social, con subsidio, quizás pagando un monto básico, donde los subsidios son vergonzosos, porque ¿en qué lugar de Santiago encontráis una casa por 12 millones de pesos? O sea, es ridículo, ridículo. Entonces desde ahí también estos proyectos sociales, que si es que encontráis una casa en 25 millones de pesos, te tira a la periferia de la periferia de la periferia, donde quedáis completamente aislado de tus redes, y también eso mismo te lleva a un estado emocional en que no sabes tampoco si quieres vincularte con la gente que ahí habita, porque estás siendo violentada finalmente por tu vivienda, ¿cachai? Por el sueño de tu vida, el sueño de tu casa propia, te está violentando a ti misma, entregándote esta respuesta. Y por otro lado, volviendo a la problematización de estas personas como elefantes blancos, mirar cómo aparece el Estado acá. ¿Qué son estas personas para el Estado? Porque en verdad se entrega la vivienda, y lo mismo que decía Mireia, la Isa, que no se entregan los servicios, se vuelve una pésima inversión. Es como cuando la inversión te vuelve y te pega en la cara, ¿no? Y te dice, te cagamos, pues, compadre. Entonces el Estado no encuentra tampoco entre sus mecanismos las formas para volver a relacionarse con estas personas. Pues, a lo más los mira como clase media, los pobres con techo, cuando sabemos que en verdad la condición de pobre no cambia al tener una vivienda social. Entonces desde ahí, ¿cómo miramos, ¿no? ¿Cómo podemos realizar una intervención ante esto? Claro, yo creo que de hecho, muy ligado a lo que comentabas, como un primer paso es problematizar lo que está pasando allí, porque hasta que no se nombra el problema no existe a ojos de la gente, y por lo tanto presentarlo como una cuestión social que como trabajadores y trabajadoras sociales podemos intervenir, obviamente con la comunidad, no desde esta lógica paternalista, pero ampliar esta mirada también a la calidad de vida, ¿no? De ir más allá de tengo techo, o sea, ¿qué necesito para vivir más allá de 4 paredes? Y creo que
vamos por el buen camino. De momento lo hemos problematizado en este podcast. Es el primer paso. Pensando en eso, en problematizarlo, porque hay tantas aristas, tantos factores, pero todos como que juegan a favor de un solo lado. Y me acuerdo entonces del texto del Garrett Hardin de la tragedia de los comunes, donde él habla un poco acerca de la redistribución, de la distribución, digamos, de recursos posguerra, pero él habla acerca de jugar fuera de las leyes del juego. El ejemplo que él daba era como salirse y hacer trampa, por lo menos que pegarle al otro jugador si es que tiene demasiada ventaja por sobre ti. Yo no pensaba que eso podía ser una buena idea para nosotros, pero tal vez jugar fuera de las leyes del juego es jugar leyes distintas del juego que salgan justamente de esa lógica individualista. Probablemente en sí el neoliberalismo no es necesariamente el problema, hay muchas personas que pueden defenderlo y claro, si hubiese alguna otra institución o alguna otra cláusula que protegiera a las personas de ciertos vicios del neoliberalismo, algunas cosas podrían lograrse, pero eso no existe ahora. Las reglas del juego son, hay harto recurso y es para el 5% de la población, todo lo demás es para el otro 95%. Arrégleselas como pueda. Claro, arréglesela usted y trabajadores sociales a trabajar con ese porcentaje nomás de recursos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando las reglas del juego dicen eso? ¿Cachai? ¿Y qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos ejemplos dentro de la institucionalidad, como se veía en el texto de la Mónica Girolami también, justamente después del gobierno de la Rúa, cuando Adolfo Rodríguez Saá toma el gobierno, y hay ciertos organismos, ciertas organizaciones comunitarias que comunicadas con la municipalidad empiezan a lograr ciertos efectos, ¿no? Mi suegra, en la población donde ella vive, hay bloques que cuando se organizan logran tener la plata reglamentaria para postular al subsidio de mejoramiento de la vivienda, y estos edificios de los que estamos hablando, que también están en La Pintana y en La Florida, los amplían, le hacen una ampliación como 2 metros hacia un lado y quedan bien bonitos, quedan dentro de la regla, no son esos palafitos que hacen las personas, ya, pero le ha costado a ella organizar a su blog. Entonces, ya así en células pequeñas cuesta que la gente tenga esa sensación de comunidad. De construir comunidad, ¿no? De trabajar claro, en conjunto para obtener claro. logros, que cuesta. Sí, y claro, ella ya lo está logrando, creo que ya lograron la plata, pero hay bloques al lado de ella que hace 5 años que ya están viviendo un poco más cómodos gracias a eso. Pero ese es un ejemplo dentro de lo institucional. Hay otros ejemplos que son más aún fuera de las normas del juego, que han logrado cosas maravillosas, y la Marjorie nos estaba contando otra vez de eso. Sí, ahí, o sea, hay que entender también desde ahí como también la llegada de la dictadura nos destruye a todos los comités de vivienda o los movimientos de pobladores, que era uno de los grandes lugares desde donde se podían conseguir mejores condiciones para la vivienda social. Ahora, con el paso del tiempo, igual hemos tenido grandes luces de esperanza con movimientos, bueno, hay de todo tipo de comités de allegado en estos tiempos, pero sobre todo movimientos a gran escala como Movimiento Solidario Vida Digna y Ucamau. Y me parece importante como recalcar el ejemplo particularmente de la construcción del proyecto arquitectónico La Maestranza del movimiento Ucamau, que se terminó de construir en noviembre del 2020, donde se le entregan departamentos a 424 familias, departamentos donde este comité de allegados, que además habían habitado toda su vida en esta misma comuna, que se construye en el corazón de la ciudad de Santiago, en la comuna de Estación Central, y desde aquí se toman en cuenta las consideraciones para este proyecto, para estas casas, de cada una de las personas que iban a habitar estas casas. Por lo tanto, son las mismas familias las que están involucradas desde el comienzo en la metodología de la elaboración, en toda la metodología que genera este proyecto, desde las niñeces, haciendo sus maquetas, las mujeres, adultas mayores, pensando cómo va a ser más fácil moverse por aquí o por allá, que se piensa también en un trayecto de la vida dentro del condominio donde constantemente sus habitantes tengan que estar encontrándose. Entonces son viviendas sociales que tienen ese punto social que es tan importante de mirarlo. Yo siento, porque de alguna u otra forma lo que estamos problematizando acá, que la vivienda social no es vivienda social. Es una solución habitacional precaria, parche, violenta, pero no es vivienda social porque de social no tiene nada. Totalmente. Sí, y justamente esta nueva solución
que consulta a las mismas personas, tiene como resultado que ellas mismas quieren encontrarse con la gente con la que viven. Y eso también, querámoslo, esta articulación territorial, sí, ¿no? es mejorar la calidad de vida, conocerse, el sentido de territorio. ¿Ya? Es un excelente ejemplo. Yo no tenía idea que existía. Yo me acuerdo una vez cuando me hicieron la práctica, está la posibilidad de participar en acompañamiento de familias que tenían transformación de sus viviendas. Consolida se llama Consolida. esa ONG. Consolida tu vivienda en tu barrio. Yo no Sí. sé si todavía existe, digamos. Sí, pero todavía existe. De hecho, justamente esa iniciativa utiliza espacios de, creo que son terrenos, no son de la operación sitio, pero son como de 200 por 100 metros cuadrados. No recuerdo bien en qué época específica se entregaron en ciertas tomas en Santiago esos terrenos, y esos terrenos permiten postular a un subsidio que es súper específico, que es para la construcción de pequeños condominios. Que en el mismo lugar, en el mismo terreno que se establece tu casa, donde viven, son terrenos grandes, entonces ubicados en sectores pobres de Santiago, donde viven 5, 4 familias en la misma casa de un piso, se derrumba la casa y se construye un condominio para arriba de 3 pisos, donde cada departamento tiene como 70 metros cuadrados con y está adaptado a la necesidad de la familia. Y no alejáis a la gente de su radio. Las personas mayores en el primer piso para que no tengan que subir escalera, todos con entrada independiente, y nosotros mirábamos los planos, era un sueño. Yo me vi súper tentado a participar de esa práctica, pero después cogimos otra. Pero también yo pensaba que qué lindo es, como trabajadores sociales, acompañar en este proceso de dignidad, de alcanzar dignidad, espacios para que todas las personas puedan vivir, que en su propia casa puedan sentir que es un lugar donde quieren estar. Y finalmente que además este espacio de poder intervenir sea un espacio también de escucha, ¿no? De poder escuchar finalmente a la comunidad y escuchar cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, qué es lo que anhelan. Creo que es importante también aprender y darle ese espacio de la escucha activa. Sí. Y desde ahí yo siento también que es un espacio más militante que institucional como modo pega, porque en los territorios no hay tiempo para organizarse en horarios laborales. Si tú así alguna iniciativa de organización o de vinculación con las personas, con las familias, con sus territorios, difícilmente va a llegar gente a ese espacio, o te va a llegar la misma gente que llega a todos los espacios, pero el resto no va a llegar porque no va a tener tiempo para estar en esos momentos. Entonces también pensarlo como un espacio militante, porque yo siento que los pobladores, esa es una apreciación muy personal, pero siento que en los pobladores, en las pobladoras, confluye la mayor fuerza social, porque es el lugar donde confluyen todos, donde están todos, hay intergeneraciones, hay personas que ocupan un mismo espacio, hay distintas realidades también que se juntan, porque también ahora en muchas poblaciones viven un montón de profesionales también, un montón de narcos, pero también un montón de profesionales. Entonces también es el lugar donde se pueden utilizar esta interacción de distintas realidades en una misma realidad como núcleo, territorio, para habitarlo de distintas formas y pensar quiénes somos, ¿no? Ahí tenemos una forma de jugar fuera de las leyes del juego. Uno de los tantos ejemplos que podemos pensar de intervención. Y uno de los tantos temas que podemos seguir avanzando, porque no solamente esto, sino que además tiene muchísimas otras aristas en las que podríamos seguir ahondando y sería interminable. Pero la verdad es que ya ha llegado la hora de terminar, se nos pasó volando el tiempo. Solamente agradecer nuevamente este espacio, escuchar y compartir con todos ustedes. Nos despedimos hasta acá. Agradecer a quien nos ha solicitado este podcast, agradecer la creación de este podcast, agradecer al señor Nelson Arellano por la oportunidad. Al oficio. Es el último podcast que nos toca de esta cátedra, que es la última cátedra ya que nos va quedando del último año de la carrera. También vamos a agradecer a Diego Corro, que es el que editó este capítulo que en estos momentos están escuchando ustedes ahora, es mi hermano. A todo el cuerpo técnico que está detrás de este trabajo. Editor de todos los podcasts que hemos hecho. Muy bien, Diego. Muchas gracias, Diego. Te pasaste, eres un seco, Diego. Así que muchas gracias, nos vemos y hasta siempre. Un abrazo. Chao, chao. Chao.